Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy traemos un tema que, les aseguro, va a dar mucho de qué hablar. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la pareja formada por Demet y Can, y a desgranar esa sorpresa total, que ha dejado a muchos con la boca abierta. Nos preguntamos, ¿es realmente una segunda oportunidad lo que están viviendo, o hay algo más profundo, algo que va más allá de lo que vemos en la superficie? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada indicio, y a intentar descifrar qué se esconde detrás de este posible renacer de su relación. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta emocionante exploración, no olviden pulsar ese botón de suscripción si aún no lo han hecho. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido que sabemos que les encanta. Pues bien, como les adelantaba, hoy vamos a hablar de Demet y Can. Ustedes saben que son una de esas parejas que generan un torbellino de emociones y especulaciones. Cada movimiento, cada aparición, cada historia en redes sociales, es analizado con lupa por sus seguidores y por la prensa. Y últimamente hemos sido testigos de una serie de eventos que nos han dejado pensando, ¿qué está pasando realmente con ellos? La frase clave aquí es sorpresa total. Porque sinceramente, después de lo que parecía ser un final, o al menos un distanciamiento considerable, verlos juntos de nuevo, y con esa energía que parece renovada, ha sido un auténtico shock para muchos. Pero la pregunta del millón es, ¿se trata de una simple reconciliación, una segunda oportunidad para enmendar errores y seguir adelante? O como sugiere la intriga del título, ¿hay algo más? ¿Un entendimiento diferente? ¿Una evolución personal que los ha llevado a reencontrarse con una perspectiva totalmente nueva? Podría ser que esta vez sea diferente, que hayan aprendido de sus experiencias pasadas y que estén construyendo algo más sólido, más maduro. O quizás, y esto es lo que a veces nos hace fantasear, hay un proyecto conjunto, un nuevo comienzo en algún ámbito de sus vidas que los ha unido de manera inesperada. Vamos a empezar por analizar los indicios. ¿Qué hemos visto? Hemos visto sonrisas, miradas cómplices, apariciones públicas que no pasan desapercibidas. Las redes sociales se han llenado de mensajes que, para algunos, son la prueba irrefutable de una reconciliación. Pero, ¿son estas señales suficientes para afirmar que es una segunda oportunidad? ¿O podrían ser interpretaciones nuestras, deseos de que vuelvan a estar juntos? Es importante ser objetivos y sopesar la información que tenemos. Cuando hablamos de segunda oportunidad, solemos pensar en un intento de recuperar lo perdido, de darle una nueva vida a una relación que tuvo sus altibajos. Implica generalmente un proceso de reflexión, de autocrítica, y un compromiso renovado por ambas partes. ¿Han mostrado Demet y Can esa disposición? ¿Han hablado abiertamente de lo que salió mal y de lo que pretenden hacer para que esta vez sí funcione? A veces estas parejas, por su exposición pública, son muy cuidadosas con lo que dicen, y prefieren dejar que sus acciones hablen por sí solas. Y en este caso sus acciones, al menos las que vemos, apuntan en una dirección. Pero, ¿qué pasa si hay algo más? Esta parte es la que realmente enciende nuestra curiosidad. ¿A qué nos referimos con algo más? Podríamos estar hablando de un entendimiento a un nivel más profundo. Quizás, después de un tiempo separados, han comprendido mejor sus propias necesidades y las del otro. Han crecido individualmente y ahora se reencuentran como personas más completas, listas para construir una relación desde bases más sólidas, sin las presiones o inseguridades que pudieron haber existido antes. Otra posibilidad, y esto es pura especulación, pero es lo que hace interesante este tipo de debates, es que este reencuentro no sea solo por motivos sentimentales. Quizás hay un proyecto profesional que los une. Algo que los motiva a trabajar juntos, a compartir escenario, a colaborar en un nuevo emprendimiento. A veces el trabajo y la vida personal se entrelazan de formas sorprendentes, y un proyecto ambicioso puede ser el catalizador para un acercamiento. Pensemos en las dinámicas de pareja, especialmente en las que están bajo el escrutinio público. La presión mediática, las expectativas de los fans, todo eso puede ser un factor determinante. Si ambos han decidido darle una nueva oportunidad a su relación, ¿cómo van a manejar esta vez la atención constante? ¿Han desarrollado estrategias para proteger su espacio privado, para fortalecer su vínculo sin la intromisión externa? Además, es crucial recordar que las redes sociales, si bien nos dan acceso a fragmentos de sus vidas, a menudo presentan una versión editada y cuidadosamente seleccionada de la realidad. Lo que vemos puede ser solo la punta del iceberg.
Detrás de esas sonrisas y gestos públicos, puede haber conversaciones profundas, acuerdos tácitos o incluso una simple amistad renovada que se confunde con algo más. Analicemos algunos de los rumores o noticias que han surgido a raíz de esta sorpresa total. ¿Se les ha visto en lugares específicos? ¿Han compartido alguna imagen o comentario que pueda ser interpretado de diferentes maneras? A veces, un detalle insignificante para alguien puede ser una pista crucial para un fan atento. Por ejemplo, si comparten una foto del mismo lugar en momentos distintos, pero con una cercanía temporal que llama la atención, eso ya genera debate. O si se les ve con amigos en común, en ambientes relajados, eso puede interpretarse como una señal de que su círculo social los aprueba y los ve juntos de nuevo. La cuestión de si es una segunda oportunidad, o algo más, nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, la evolución personal y el impacto del entorno en nuestras vidas. ¿Son las segundas oportunidades realmente un borrón y cuenta nueva, o más bien una oportunidad para aplicar lo aprendido y construir sobre los cimientos existentes? ¿Y si es algo más, qué significa eso para el futuro de su relación? Podría ser un acuerdo de convivencia más pragmático, basado en intereses compartidos más allá de lo puramente romántico. Lo que sí es innegable es el poder de conexión que Demet y Can tienen con su audiencia. Cuando se muestran juntos, generan un gran impacto. Y eso, tanto para ellos como para nosotros como espectadores, es algo a tener en cuenta. Las expectativas de los fans a veces influyen en las decisiones de las celebridades, y no sería descabellado pensar que el cariño y el apoyo de su público también jueguen un papel en su posible reencuentro. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión provisional? En este momento y basándonos en la información pública disponible, la idea de una segunda oportunidad parece ser la interpretación más directa de los eventos. Sin embargo, el misterio de algo más añade una capa de intriga que nos invita a ir más allá. Podría ser que esta vez ambos hayan madurado lo suficiente como para que esta relación sea diferente. Que hayan aprendido a comunicarse mejor, a respetar sus espacios, y a valorar lo que tienen de una manera más consciente. O quizás, y esto es lo que nos deja pensando, ese algo más se refiere a un entendimiento mutuo que trasciende la definición tradicional de pareja. Podrían estar explorando una relación no convencional, donde la amistad, el respeto y el apoyo mutuo son los pilares fundamentales, independientemente de si están activamente en una relación romántica o no. A veces, las etiquetas son limitantes, y las personas eligen caminos menos transitados. Lo importante es que, sea cual sea la naturaleza exacta de su vínculo actual, la energía que transmiten juntos es palpable. Generan interés, debate y, sobre todo, nos invitan a reflexionar sobre las complejidades del amor, las relaciones y la vida en el ojo público. En resumen, hemos explorado la sorpresa que ha supuesto ver juntos de nuevo a Demet y Can. Hemos sopesado la posibilidad de una segunda oportunidad, analizando qué implicaría y si hay indicios que lo respalden. Y por supuesto, nos hemos adentrado en la intrigante noción de si hay algo más, algo que va más allá de lo que se ve a simple vista, como un crecimiento personal, un proyecto conjunto, o un entendimiento no convencional de su relación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que es una segunda oportunidad para el amor, o hay algo más entre Demet y Can? Déjenos sus pensamientos y teorías en los comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos para que ellos también puedan unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para pulsar ese botón rojo de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.